bueno, como lo dice el programa, hemos decidido tener esta mesa de diálogo en el marco de este coloquio para hablar sobre un caso particular de cooperación que yo creo es exitoso en el contexto de la relación entre México y España. Se trata de la colaboración entre el Instituto Cervantes, la Embajada de México a través del Instituto de México en España y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Como representante del Centro de Estudios Mexicanos, puedo hablar con beneplácito sobre la inauguración de nuestro centro en noviembre del año pasado, y esto resultó de un convenio de colaboración que se firmó en marzo del 2013 entre la UNAM y el Instituto Cervantes. Por eso estamos aquí y lo agradecemos especialmente que seamos privilegiados por estar en esta sede tan importante. Bueno, el objetivo del Centro de Estudios Mexicanos es colaborar con el Instituto Cervantes para la enseñanza del español, sobre todo en estos proyectos que tiene el Instituto recientemente con los Estados Unidos, y intervenir en la creación del Certificado Internacional de Español, avalado por 3 instancias académicas como principales líderes del proyecto, que son el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y colaborar en esto también en la formación de profesores para la formación de profesores que enseñen español. A la par, tenemos también el compromiso de tender una serie de puentes académicos de colaboración con las instituciones de educación superior en España e instituciones dedicadas a la difusión de la cultura hispana e iberoamericana en español, y promover los valores y la cultura a través de nuestro idioma. Esa es nuestra encomienda en virtud del convenio de la UNAM con el Instituto Cervantes, pero también está la relación del Centro de Estudios Mexicanos con la Embajada de México, que es una relación pues natural y propia de ser 2 instituciones del mismo país que están en el extranjero y que siguen en temas culturales muchos de los fines que nos animan a ambos. Y existe también la relación del Instituto de México en España con el Instituto Cervantes, de la que hablarán aquí mis colegas presentes, Luis Prados, director de gabinete del Instituto Cervantes, y Pablo Rafael, director del Instituto de México en España. Cedo la palabra para retomarla en otro momento e iniciar este diálogo, pero, repito, el objetivo es mostrarles a ustedes lo que dijo don Víctor García de la Concha el día de hoy en la inauguración, que es ya los convenios que existen entre el Instituto Cervantes, la UNAM y la Embajada de México, pues manifiestan esa realidad de las relaciones binacionales de una manera bastante dinámica. Entonces, pues nosotros les queremos contar nuestra experiencia y nuestros proyectos en vías a esa colaboración. Entonces, cedo la palabra, quien la quiera. Pues, ¿empiezo yo? Como quieras. Bueno, si la idea es convertir esto más en un diálogo que en una suerte de ponencias, yo quisiera empezar esta conversación haciendo una especie como de declaración de también por qué estamos sentados aquí y qué ejercicio hemos venido realizando. La idea era también compartirles lo que sucede adentro en la caja negra cuando las instituciones se encuentran y empiezan a ver de qué manera se organizan frente a preguntas muy concretas. Y la primera pregunta es ¿para qué hacerse las preguntas? ¿No? Hay un gran debate, ¿no? Hay que entrar a Estados Unidos. La pregunta es ¿para qué y por qué? ¿No? Y entonces hay toda una visión de ambos países sobre nuestra relación con los Estados Unidos, ¿no? Hay que aliarnos y trabajar juntos. La pregunta es ¿para qué y por qué? ¿No? ¿Cuáles son las razones que 2 países o más en términos bilaterales o multilaterales tendrían para entrar juntos en algún tipo de proyecto? Y luego en México nos llevamos mucho tiempo haciéndonos preguntas de hay que hacer una gran institución, tenemos que tener nuestro Instituto Cervantes, ¿no? El debate es muy largo, existe la propuesta de la creación del Instituto Octavio Paz. En los últimos
8 meses he escuchado 6 propuestas: Instituto Octavio Paz, Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, Instituto Alfonso Reyes, dependiendo de dónde venga. ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? La respuesta está en que quizá lo que tenemos enfrente es un cambio de paradigma, y frente a ese cambio de paradigma las instituciones no estamos quizá sabiendo qué hacer, o estamos en un momento preciso que es no el de hacer instituciones, sino el de hacernos las preguntas correctas. Es decir, de aprender a hacer con lo que tenemos en lugar de inventar elefantes blancos. Quizá hemos pasado de la pirámide de Maslow y de las relaciones verticales a un mundo, cito a Deleuze y Guattari, mucho más rizomático, que se organiza en redes. Ese mundo desdibuja muchas cosas, desdibuja las fronteras, desdibuja la capacidad de las instituciones y sobre todo nos hace plantearnos preguntas en un momento en que no entendemos bien a bien en qué consiste ese cambio. Hace poco hablaba yo con Pedro Pérez Herrero, que además de alguna manera también fue espíritu de este coloquio y que nos hubiera encantado que esté aquí, pero gracias a esta cosa de la horizontalidad hoy está en Estados Unidos, que decía, bueno, ¿y qué sigue? Me dice, no lo sé, cuando pasamos del Estado feudal al Estado liberal tampoco lo sabíamos. Lo que sí sabemos es que tenemos algunos instrumentos en las manos y cuando nos sentamos a hablar, digamos, respondiendo a las preguntas de por qué Estados Unidos, bueno, entendiendo que el español es una comunidad, ya lo han dicho, y es un dato que se dice y fluctúa entre los 450 y 500 millones de hispanoparlantes, pero que esos 500 millones de hispanoparlantes, además de representar una gran diversidad cultural y que son una seña de identidad que nos convierte en la comunidad de países de lengua materna más grande del mundo, también representa un enorme potencial económico, es decir, el valor del español también es un valor económico. Y frente a la duda de qué va a pasar en Estados Unidos, o de qué va a pasar con el futuro del español, o de qué va a pasar con nuestras instituciones, quizá deberíamos entender que el cambio del paradigma tiene que ver, y voy a hacer un ejemplo pictórico, ¿no? Quizá estamos pasando de la visión del gran mural, pensemos en el muralismo mexicano, donde lo que se hacía era un planteamiento monolítico, institucional, que construyera instituciones súper sólidas, que fueran grandes barcos, pero que no tienen la capacidad de ser lanchas rápidas para responder al presente. Y quizá estamos en un tiempo donde vamos a pasar del gran mural al mosaico, es decir, a la suma una a una de pequeñas iniciativas que quizá nos vayan dibujando las instituciones que permitirán construir el futuro en el tema que nos toca, en el tema del idioma español y en el tema de la cultura. Y entonces todos hemos coincidido en que quizá no es necesario pensar en crear grandes instituciones, sino entender desde las instituciones que tenemos cómo trabajamos en concreto. Lo hablaba con Luis hoy en la mañana y le voy a robar la idea porque también es de lo que él va a hablar y con eso te cedo la palabra, pero quizá la salida está precisamente en crear programas concretos que de forma transversal atraviesen las instituciones y que permitan responder a necesidades concretas, porque cuando hablamos del idioma español, pues el idioma español es de una enorme diversidad y por qué no lo va a ser también en el proyecto del convenio que está propuesto por firmarse en la siguiente reunión binacional, que tiene que ver con cómo somos aliados de cara al futuro del español y de concreto de cara al futuro del español en distintas partes del mundo y particularmente en Estados Unidos. Y será precisamente a partir de crear proyectos piloto que nos permitan entender muy bien dónde vamos a entrar, ¿no? No es lo mismo el poblano español que se habla en Nueva York mezclado con el español de Puerto Rico o el español zacatecano que se habla en Chicago o del español que se habla en Los Ángeles. Llevamos un par de meses trabajando en la construcción, digamos, de un proyecto de acuerdo común que involucre a las instituciones para que cada institución sea capaz de poner su parte del mosaico y quizá la respuesta positiva es que ese mosaico nos dé al final una idea concreta de la institución o de la interinstitucionalidad que podemos construir juntos. No sé si, Luis, ¿quieres contarles tu parte de la película? Sí. Muy bien, gracias, Pablo. Yo, aunque efectivamente vamos a hablar de proyectos concretos, quería poner un poco en contexto quiénes somos los que estamos aquí y cuál es la situación en la que nos encontramos. Y la realidad es que tenemos por delante un horizonte inmenso.
como se ha ido comentando a lo largo de todo el día de hoy, la lengua española es una realidad pujante frente a otras lenguas, como se ha dicho también. La realidad es que el español sigue creciendo, sigue llegando a nuevos ámbitos. Hay un interés creciente por el español en zonas del mundo donde hasta hace muy poco apenas había gente que tuviese el mínimo interés por estudiar esta lengua. Y además es la realidad de una lengua pujante que está extendida por un territorio inmenso con una enorme diversidad, tanto cultural como lingüística. Y estamos aquí representantes de instituciones que pertenecemos a dos países que tienen mucho en común y también realidades muy diferentes. Ciñéndome al aspecto más institucional, las instituciones para la promoción de la cultura, casi me gusta más hablar del caso mexicano, que es bonito, tiene unas instituciones muy fuertes que nacieron, algunas de ellas antes, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y que cobraron un impulso enorme después de la Revolución. Son instituciones que fueron utilizadas por el Estado naciente para construir una nueva nación. Y esas instituciones han desarrollado, han potenciado la enorme riqueza de la cultura mexicana y la han proyectado en el exterior de una manera coherente. El caso español es diferente. La historia de España del siglo XX es compleja, ha habido divisiones, etcétera, y creo que no se puede hablar de unas instituciones culturales que hayan tenido objetivos tan claros y constantes como las mexicanas a lo largo de los últimos 50 años, 60 años. Pero lo que sí que es cierto es que, quiero hacer un pequeño inciso a hablar de este punto, y es que precisamente en ese revivir de las instituciones mexicanas con un objetivo claro, bien definido, después de la Revolución y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX hasta mediados del siglo XX, precisamente los españoles tuvieron mucho que ver, como se ha dicho también aquí, y matizando un poco las palabras de Jon Juaristi en su reciente intervención. La realidad es que si uno mira qué fue la UNAM, qué fue el Colegio de México, que fueron tantas instituciones que han marcado la vida cultural de México, los españoles están presentes. Un enorme número de exiliados de primer nivel tuvieron un papel destacado en dar esplendor a estas grandes instituciones mexicanas, españoles que se trasplantaron a ese país, que asumieron como propia la cultura mexicana, pero que a la vez tendían de manera amplia y generosa, tendían puentes con su propia cultura, la cultura en la que había nacido, la cultura española. Esto era posible por lo mucho que compartimos, pese a nuestras diferencias, nuestros dos países. La realidad es que España tuvo el acierto en el año 1991 de crear el Instituto Cervantes, una institución que, si se mira en el contexto de instituciones homólogas o similares en el entorno europeo, nace tarde, comparada con el British Council, que había nacido pues, en el periodo entre guerras, o con el Instituto Goethe, que había nacido justo después de la Segunda Guerra Mundial, o no digamos con la Alliance Française, que había nacido a finales del siglo XIX. Pero el Instituto Cervantes vino a sumarse a estas instituciones que tenían unos objetivos prácticos, que se esforzaron rápidamente por montar una red de centros en el mundo que llevasen la lengua y la cultura del país allí donde estaban. Y el Instituto Cervantes, pues, aunque nació un poco tarde comparado con nosotras, pues, trató de ponerse al día rápidamente. Y lo cierto es que en este periodo relativamente corto, de apenas 22 años, tiene ya una amplia red de centros, 86 centros repartidos por 44 países del mundo, y una larga y profunda experiencia en la enseñanza de la lengua española y en la difusión de las culturas que se expresan en español, que pertenecen al mundo hispánico. Cabe decir que muchos de los programas culturales que se llevan a cabo en los Institutos Cervantes son puramente mexicanos. Las embajadas de México, las instituciones culturales mexicanas utilizan de manera natural los Institutos Cervantes como sedes propias para organizar sus actividades y darse a conocer en esos países en los que está presente el instituto. Pero, dando un paso más adelante, como decía Pablo y decía Alicia, nos encontramos en un momento de encrucijada. Creo que esto es algo evidente, encrucijada mundial. En la sociedad en la que vivimos las cosas han cambiado mucho y esto ha tenido su repercusión en las modalidades que utilizan los países para proyectar su cultura o para utilizar la cultura como instrumento de diplomacia pública.
Antes, hasta hace muy poco, el objetivo principal era darse a conocer, presentarse, dar una buena imagen y de manera directa este objetivo y de manera indirecta potenciar los vínculos políticos, económicos, de todo tipo. Hoy en día no basta con darse a conocer. Se valora mucho el intercambio. Ya no se trata solamente de estar en un sitio para proyectar una imagen específica de quiénes queremos ser, sino también se valora, eso sigue siendo importante sin duda, pero también es muy importante saber quién es el otro, abrir cauces para que los otros puedan tener acceso a nuestro propio país. Estamos en una época en la que la diversidad cultural se valora por encima de todo. Existe una convención de la UNESCO que hemos firmado y que España y México han jugado un papel muy destacado en su negociación y en su aplicación actualmente. Y por tanto, pues, se trata de promover un flujo de información, de conocimiento entre unos y otros. Y además hay otro aspecto clave, y es que ya no son tan importantes los estados a la hora de llevar a cabo acciones culturales en el exterior. Esto por razones de muy diverso tipo, pero pues, hay una evidente, y es el desarrollo tecnológico hace que en estos momentos cualquiera pueda colocar, entre comillas, un producto cultural propio, local, representante de sus raíces, en cualquier parte del mundo y pueda tener interacción con gente de culturas remotas y muy diversas. Y esto, sin duda alguna, hace que, como decía Pablo también, se desdibujen un poco las fronteras. La cultura ya no está tan ligada a un Estado. Es más, se puede decir que la cultura promocionada directamente con la etiqueta de un país es un poco puesta mirada con una cierta sospecha muchas veces sobre su cualidad. Si se me permite contar una experiencia personal, yo soy diplomático y he estado en una serie de países en las embajadas y muchas veces uno ve que cuando tiene que tratar de colocar una actividad cultural en una institución destacada de ese país, si uno se presenta simplemente soy la embajada de tal país y quiero que ustedes acojan en este museo esta exposición, le miran con recelo porque si esta exposición tiene verdadero interés, pues no es tan necesario que pase por la embajada, ¿no? Entiéndase bien, las embajadas y los estados siguen teniendo un papel importante que jugar, pero yo creo que se trata en estos momentos más de facilitar, de abrir camino a las realidades culturales representadas por personas, por individuos, por instituciones. Y un poco en este contexto es en el que estamos trabajando. Pensamos que ya no se trata tanto de grandes aparatos institucionales, se trata de objetivos concretos al servicio de una realidad cultural pujante y además se trata también de aprovechar una fantástica oportunidad que tenemos los que hablamos español y de manera muy particular los españoles y los mexicanos, que representamos culturas milenarias, dinámicas, variadas y atractivas. De esta manera, pues hemos decidido empezar a trabajar sobre objetivos bien concretos para llegar no solamente a Estados Unidos, es lo que se ha dicho hasta ahora, pero pensamos que hay una enorme demanda de español, como decía al principio, en muchos países, por supuesto en Brasil, pero también cada vez hay más demanda del español en países de África subsahariana, por supuesto en India, en China, y por las razones más variadas. Muchas veces la gente quiere aprender español pues porque va sabiendo cada vez más de escritores o de artistas o de cineastas que hacen su obra en español o simplemente porque quieren hacer negocios en países que hablan español. Y ahí pensamos que podemos llegar en un momento oportuno porque el espacio está allí, está vacío, además en buena medida, está muy poco poblado, hay muy pocas instituciones, muy pocas iniciativas para ofrecer de manera capilar la posibilidad de aprender español y de llegar a la cultura hispánica en sus diversas manifestaciones en buena parte de Estados Unidos y en buena parte de estos países del mundo que acabo de citar. De momento, sí, digo. Bueno, yo, retomando varias cosas, quisiera yo recordar una cosa que aprendí de Rafael Rodríguez Ponga aquí presente. Hace 2 semanas o 3 semanas, él decía en una reunión que habíamos tenido del grupo mexicano, del grupo de Salamanca, del grupo del Cervantes para impulsar el certificado internacional de español, decía Rafael, así, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos?
¿Y a dónde queremos llegar? Te acordarás de eso que habías expuesto en esa reunión. Y yo me quedé pensando, bueno, para traerlo aquí en la colaboración entre las 3 instituciones que estamos aquí representadas en esta mesa, yo diría que ¿qué queremos? Bueno, pues queremos hacer proyectos de alto impacto o de gran impacto, aunque parezca pretencioso. ¿Cómo lo queremos? Pues obviamente no podemos ir solos en esto, sino sumando esfuerzos, ¿no? El Cervantes, la UNAM, Salamanca, en fin, que seamos líderes, que sean punteros en la consecución de una meta. ¿Y a dónde queremos llegar? Pues a tomar el liderazgo, o sea, la batuta, y la verdad es que, digámoslo así, antes de que otros se nos adelanten, ¿no? Otros, llámese los chinos, los japoneses, quienes ustedes quieran, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso histórico y el compromiso en la actualidad para manejar una serie de proyectos que nos competen a las 3 instituciones. El eje de acción es a través de una llave mágica, y esa llave mágica es el español, precisamente. El español abre puertas, el español es la meta por la cantidad de hablantes que hay, por la cantidad de proyectos que hay en español, por la cantidad de empresas que se mueven en la lengua española y por la cantidad de interesados que hay en aprender la lengua en todo el mundo. El español se convierte entonces para nosotros en un objetivo, pero además en buscarlo nosotros mismos en relación a llevar a cabo su expansión, la preparación de profesores, en fin. Entonces, el español es nuestro eje de acción. Tenemos convenios, ¿sí? Tenemos el convenio mencionado del Centro de Estudios Mexicanos con el Cervantes, también la Embajada, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Cervantes, con la UNAM, pero la gran pregunta es ¿cómo hacemos que un convenio sea operativo? ¿No? El convenio se puede quedar ahí en el escrito, pero ¿cómo llevamos a cabo lo que decimos ahí en el proyecto? ¿Cómo lo hacemos terrenal? ¿Cómo lo aterrizamos? Y claro que aquí se necesitan varias cosas, que es la visión a futuro, futuro inmediato, presente, futuro inmediato. También la creatividad, ¿no? Implementar instrumentos que sean viables y, por supuesto, la voluntad de quienes están involucrados en este proyecto. Entonces, nosotros hemos tenido varias reuniones para implementar una serie de proyectos piloto, que después para no monopolizar yo la palabra y que con eso podríamos ya cerrar, ¿no? Lo que estamos pensando hacer para que estos convenios se conviertan en una realidad en lo práctico. Y creo que somos un ejemplo de instituciones que colaboran en un mundo globalizado, que como dice Luis Prados, pues esto es algo que nos indica que el mundo ha cambiado, que ya no estamos operando con las antiguas formas un poco endogámicas, me gusta un poco esa palabra, ¿no? Un poco endogámicas, donde no se llega muchas veces a alcanzar la meta porque o cambian gobiernos o vienen otros, entonces se olvidan los proyectos, en fin. Hoy lo vimos en la mesa anterior, lo que decía John, creo que fue John, el que lo comentaba, que había en la época en que Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores y él estuvo en México en 1985, creo que fue, que discutían sobre si ponían institutos con el nombre de Octavio Paz o de Sor Juana. Eso mismo se está discutiendo hoy por hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, no se toma en cuenta los antecedentes de una discusión que no fructificó y ver por qué no fructificó ese proyecto, ¿no? Entonces, tener la colaboración más amplia, saber que estamos en un mundo globalizado donde podemos hacer proyectos que no duren lo que dura un gobierno, sino que vayan más allá, es parte de este programa que estamos visualizando a través de nuestras instituciones, que son instituciones realmente importantes, la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Cervantes, que tienen una proyección mundial y que tienen un reconocimiento internacional muy, muy importante. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, yo pues por concretar un poco más, lo que diría es que hemos decidido empezar a trabajar estas instituciones importantes, pero para conseguir unos resultados en una primera instancia más bien
mesurables y concretos. Con el convencimiento de que estos efectos, de que este proyecto, si es llevado a buen término, podrá tener un valor ejemplar y se podrán seguir el camino que nosotros estamos tratando de abrir en una serie de campos, pues se podrá seguir por nuestras propias instituciones y por otras también, ¿no? Estamos poniendo en marcha una iniciativa cuyos resultados, cuyas consecuencias finales ahora mismo no somos capaces de predecir. El efecto de que comencemos a trabajar nosotros estas tres instituciones, en el fondo detrás, estos dos países, de manera tan estrecha en zonas tan diversas del mundo, pues puede, bueno, en buena medida, pues lo que esperamos es que esto fructifique y que además pues de aquí vayan surgiendo iniciativas que se vayan multiplicando y que unas polinicen a otras y que al final los resultados sean difícilmente alcanzables así de un vistazo. En concreto, nos hemos planteado empezar a trabajar en Estados Unidos en varios campos. En Estados Unidos en concreto queremos utilizar la fuerte presencia mexicana de instituciones que dependen directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los centros que la UNAM tiene en varias grandes ciudades de Estados Unidos y también una enorme red de centros comunitarios que agrupan de diverso tipo, de diversa naturaleza, que agrupan a población mexicana repartidos por todo el país, para poner en marcha programas de enseñanza de español, ofrecer este certificado que queremos hacer, que sea un certificado ágil, un certificado pues, basado fundamentalmente en la informática, que sea muy flexible, que se pueda hacer por mucha gente, con el propósito de que muchos mexicanos, digamos, de la segunda generación, que están ya insertados en la vida económica estadounidense y que a lo mejor pueden conocer la lengua española, pero en un contexto familiar, nunca la han estudiado rigurosamente, nunca la han utilizado en un contexto académico o profesional, pues puedan aprenderlo bien y de esta manera retomar contacto con sus raíces y aprovechando además todo esto aprovechando un momento en el que en Estados Unidos parece que por primera vez después de bastante tiempo abre paso la idea de que ser hispano o latino, hablar lengua española y tener unas raíces hispanas no significa ser menos estadounidense. Estamos en un momento en el que cada vez hay más población bilingüe que triunfa en la sociedad estadounidense. Vemos todos como en las campañas electorales todos los candidatos tienen que hacer su discurso en español si quieren ganar votos y demás. Pues queremos aprovechar eso, un momento en el que resulta atractivo y más fácil pues, acercarnos a esa generación que lo tenía un poco relegado para que lo vaya recuperando. Queremos también llegar a la primera generación que evidentemente habla bien español porque nació en México o llegó en las primeras oleadas y lo tiene allí, pero que ya pues, tampoco tiene necesidad de integrarse en la vida económica. Son gente más mayor en general, que está saliendo un poco de la vida profesional. A esta generación, pues para darle un poco ayudarles a afianzarse en sus raíces pues, a través de iniciativas culturales como puedan ser talleres literarios. En concreto estamos pensando en talleres literarios orientados hacia la memoria, un poco el desarrollo de trabajos biográficos, donde ofrecer a esta gente la posibilidad de que lleven a cabo estas labores que tienen en sí mismas un enorme valor cultural, porque es toda la experiencia enorme, trascendental, de toda esa gente que pasó por el trauma de la emigración y tiene tanto que contar. Y luego, en última instancia, queremos dirigirnos a la población infantil, a los hijos de la segunda generación que han nacido en Estados Unidos, que están plenamente integrados allí, que tienen cada vez más, yo creo, como decía, esta conciencia de su raíz hispánica, pero que a lo mejor no tienen tantos instrumentos para saber qué significa realmente la cultura a la que pertenecen, de sus ancestros y que sigue viviendo en ellos y a la que pueden dar continuidad y hacer cosas que tengan un fruto atractivo e interesante. Pues también a través de iniciativas orientadas a talleres o actividades culturales relacionadas orientadas hacia niños. Esto es uno de los ejes de trabajo que queremos poner en marcha y para ello, como decía Alicia, pues vamos a seleccionar una serie de 2, 3, 4 ciudades con características diferentes, pero todas ellas pensamos que apropiadas
y a partir de ahí iremos viendo. Queremos ser modestos, no tenemos grandes presupuestos, queremos empezar poco a poco, pero ya digo, estamos convencidos de que es una iniciativa atractiva e interesante que puede tener éxito. Y luego, además, también nos planteamos trabajar de la mano en otras partes del mundo. He mencionado antes algunos países, pues ahí quien ofrecería la base, la infraestructura, sería principalmente el Instituto Cervantes, en espacios donde ya está trabajando desde hace tiempo, tiene sus sedes propias, su red de contactos, y allí ofreceríamos, llegaríamos a un acuerdo estratégico con las instituciones aquí presentes y algunas más. Estamos pensando también en el Fondo de Cultura Económica, que está también en una fase de redefinición, para ofrecer al público de esas ciudades cultura mexicana que va en muchos aspectos pues, relacionada de la mano de la cultura española, aunque sea en muchas de sus manifestaciones tan diferente. Y bueno, estos son los dos grandes ejes, ¿no? los que estamos trabajando. No sé si quieres agregar algún otro, Pablo. Pues más que un eje, explicar también o profundizar en la justificación de las razones. Soy novelista, pero me voy a poner técnico. Creo que si algo comparten México y España es el modelo de sociedad económica que tienen, que es un modelo de sociedad que pasó de la edad industrial a la de servicios. Somos sociedades de servicios principalmente, pero no somos sociedades de conocimiento, es decir, no hemos tenido la capacidad de desarrollar tecnología y conocimiento que eso le dé un valor añadido o agregado a nuestras economías. Y sin embargo, cuando pensamos en cuáles podrían ser estos valores agregados y pensamos en el español y hacemos el cálculo de que el español representa, según el estudio Telefónica, el 9% del total del PIB mundial, el 6% del PIB en México, o en el caso de España el 23%, pues ahí hay un valor agregado con el que podemos trabajar y con el que es posible entender que el idioma también es un factor de cambio social, un detonador económico, y que por otro lado, en nuestro caso, está produciendo nuevos modelos de institucionalidad. Y que creo que ese es el contexto que da sentido a este tipo de proyectos. También decirles, o nada más agregar a lo que decía Luis, que estos programas piloto que se están proponiendo también tienen una razón de ser. O sea, la idea es medir en poblaciones específicas donde haya historias de éxito, o bien de la UNAM, o bien del Instituto Cervantes, o bien de los consulados mexicanos en Estados Unidos. Eso se suma a una red a la que además integraría el Fondo de Cultura Económica, participando con bibliotecas concretas o incluso con sus espacios en Estados Unidos o en América, y el CONACULTA dotando, igual que el Instituto Cervantes, de académicos y profesores aprovechando este programa de retribución social que el CONACULTA ha creado, atendiendo poblaciones objetivo específicas. Nos queda muy claro a nosotros que si el examen de certificación de lengua española va a atender principalmente a la población económicamente activa, sería muy bueno, y por eso explicaba Luis el asunto del tema de la biografía y la memoria, generar programas que fueran adultos mayores, que matamos muchos pájaros de un tiro, porque eso nos permite recuperar la memoria histórica, la memoria de familias y una generación en Estados Unidos que se está acabando principalmente, y por el otro lado atender a la generación de niños, que es esta tercera generación que viene de regreso al español, cosa que los padres no hicieron. Esta es más o menos la visión global con la que se está construyendo este proyecto, y como se ve es un modelo flexible y abierto, porque la intención es que crezca, mejore y se desarrolle sumando más instituciones y proyectos con el tiempo. Yo me acuerdo que Diego Celorio en algún momento nos decía, insistió muchísimo en decir, no inventen el hilo negro, no hay que hacerlo. Hay historias de éxito que funcionan súper bien en Estados Unidos, en España, o experiencias que el Instituto Cervantes tiene en Asia, que podemos aprovechar. Simplemente ahora es sumar ese catálogo y convertirlo en una suerte de red que primero se pruebe en proyectos piloto específicos y seguramente de ahí saldrá la nueva institucionalidad. No sabemos cuáles, pero creo que esto es mucho mejor a sentarse a solucionar la felicidad por decreto, a generar instituciones que luego no tienen manera de financiarse y a generar proyectos, digamos, tipo modelo elefante, que no tengan la capacidad de resolver las problemáticas concretas y específicas que están cargadas de matices en un tiempo de matices.
Pues hemos querido exponer, ¿no? Este proyecto, que es uno de muchos proyectos que vamos a tener, dentro de este programa lo hemos querido insertar para informar a ustedes y al público que nos está viendo a través de internet y otras vías, de lo que es en concreto un proyecto dentro de la relación bilateral España-México. Hay muchos proyectos, hay proyectos en empresas, económicos, comerciales, en fin, pero este es un proyecto cultural que, bueno, pues está en marcha, está vigente, y queríamos ponerlo como un ejemplo de esta colaboración y de este trabajo binacional. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Carlos Malamud. Sí, es en relación al último punto que habéis planteado sobre la utilización de los institutos Cervantes en países distintos a Estados Unidos. Supongo que habréis considerado el caso de Brasil, pero Brasil es el país que en 10, 20 o 30 años va a tener el mayor número de hispanohablantes, más que incluso que Estados Unidos. No. Sí. La estadística no dice así. Las proyecciones, en la medida en que el español se afiance, como lo está haciendo en Brasil, probablemente sea Brasil. Para el 2050, pero, bueno. Aunque, sentémonos a ver números. Aunque no lo sea, bueno, supongamos que sea el segundo o el tercero, me da exactamente igual. Muy bien. Pero, de todas maneras, la apuesta por programas conjuntos hispano-mexicanos para la presencia y la proyección pública de los dos países en Brasil, creo que es uno de los objetivos que más réditos desde el punto de vista de diplomacia pública puede tener, más que otros países en Europa o en Asia o en otras partes del mundo. Sí, esto no se ha ignorado en las reuniones que hemos tenido en conjunto. Pues Brasil es un país, desde luego, muy relevante en los proyectos del Instituto Cervantes, y la UNAM lo tiene también muy claro, desde luego la Secretaría de Relaciones también. En fin, no es un tema que sea ajeno, y lo que ahorita estamos mencionando es lanzar este primer programa piloto en los Estados Unidos, aprovechando la presencia del Cervantes en Harvard, por ejemplo, y en otros puntos que tiene también instituciones, pero también la UNAM tiene centros de estudios, bueno, tiene escuelas de extensión, grandes escuelas de extensión en Los Ángeles, en Chicago, en San Antonio y en Canadá. Entonces, aprovechar nuestras propias infraestructuras para implementar estos programas que esperemos tengan éxito y después llevarlos a otros países, específicamente como Brasil. La Secretaría pues tiene 50 consulados, me parece que son en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues por ahí empezar y después implementarlo en otros sitios. Pero sin duda Brasil está en el objetivo. Lista, sí. Especialmente, no hay un proyecto tan articulado para Brasil como el que he detallado para Estados Unidos, pero Brasil sí está es uno de los objetivos, especialmente en lo que se refiere a la certificación de la lengua española. Pensamos que este examen que queremos construir, que sea un examen que tenga validez universal, que se pueda aplicar en prácticamente cualquier país, bueno, en cualquier país del mundo, porque estará fundamentalmente basado en la red, y creemos que en Brasil podrá tener un desarrollo enorme. Y ahí pues el Instituto Cervantes puede ofrecer una amplia red, tiene 8 centros, y que sin duda serán utilizados por las instituciones para la difusión de este examen. Y bueno, y el examen va acompañado, nuestra idea es que a estos exámenes, esta certificación online o virtual o informática, como se quiera llamar, irá acompañada de cursos online también, con tutorías que tengan base en centros del Cervantes o en otras instituciones. Me gustaría hacer una reflexión, contando incluso una anécdota personal que me sucedió en el lago Atitlán, en Guatemala, a modo de pregunta, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Alicia es fundamental, ¿no? ¿Qué se quiere? ¿Para qué se quiere? ¿Cómo se quiere? Pero también ¿por qué se quiere? Y creo que es una oportunidad histórica porque estamos viviendo retos por el tema de la globalización, el uso de nuevas tecnologías sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Yo recuerdo que estando en el lago Atitlán una Semana Santa,
me dijeron que un señor estaba guardando a Judas, San Judas, ¿no? Que le habían dado una paliza pública y entonces estaba recuperándose de tal paliza. Evidentemente era una especie de muñeco, ¿no? Esa persona me recibió y cuando me escuchó hablar en español, era un indígena del lugar, me dijo: español, yo también soy español. Y le digo: ¿es usted español? Le digo: sí, sí, yo soy español. ¿Pero usted ha nacido en este pueblo? Y digo: sí, sí, yo nací en este pueblo, pero soy español. Y seguimos hablando, me dejó un poquito casi perturbado por lo que me estaba diciendo. Y después de hablar un ratito, ya cuando me despedí, le dije: oiga, ¿y usted por qué es español? Me dice: porque yo hablo español. Y entendí aquello como una esencia constitutiva, porque a mí me parece que hay un reto muy importante que creo que hay que verlo incluso en clave de oportunidad, porque las instituciones es probable que para la bendición incluso del propio español, nuestro idioma, las instituciones dejan de tener el monopolio como instrumento, porque da la sensación, y eso se aprecia mucho desde hace muchos años en la relación, por ejemplo, México-España, pero también México con toda la comunidad hispana, incluso con la comunidad hispana en Estados Unidos, que puede llegar a ser como una especie, o ha llegado a ser como una especie de arma arrojadiza, como un instrumento para conseguir otros fines. Y cuando se habla, por ejemplo, de productos interiores brutos y como instrumentos comerciales, y cuando se habla incluso el español como una comunidad de hispanohablantes, pero en clave de consumidores, por momentos esto asusta, ¿no? Porque la pregunta es: ¿para qué y por qué se quiere impulsar el español? Y yo creo que me parece que la reflexión y lo que me comentó aquel indígena me parece que es fundamental y que creo que no la podemos perder como objeto oral, ¿no? Es decir, es una seña identitaria, es una esencia constitutiva y por eso a veces tenemos que despojarnos de ciertos prejuicios, incluso de determinados intereses, y ver realmente qué es lo que nos interesa cuando estamos impulsando entre todos, no solamente las instituciones, un idioma como el español. Yo creo que en este caso, esto es un ejemplo de, yo creo, espero no equivocarme, de cómo nuestras tres instituciones han asumido ese enfoque que tú mencionas. Tenemos unos objetivos que son abiertos, que son en el momento en que nos hemos puesto a colaborar unos con otros, pues los intereses particulares de cada una de las instituciones se diluyen. Si tomamos el caso de Estados Unidos, pues evidentemente es evidente el Instituto Cervantes es quien gana al utilizar esa enorme red que tiene México y las instituciones mexicanas allí. Y si utilizamos otros casos, pues son nosotros los que ganan, pero nos hemos puesto de acuerdo porque creemos que tenemos entre las manos una realidad sumamente valiosa que es apreciada por el mundo cada vez más. Tenemos esa suerte, estamos en un momento abierto, atractivo y queremos trabajar al servicio de esa realidad, colocándola por encima de todo, de cualquier interés particular y económico de nuestras instituciones. Concepción. Bueno, primero felicitarlos por la iniciativa de concretar, como decía Pablo y también Alicia, de manera muy puntual, concretar cuáles son los objetivos. Es estupendo que España y México vuelvan a colaborar, además en un proyecto de tan largo aliento. Mi pregunta es, supongo que han considerado el hecho que es algo paradójico en Estados Unidos. Por un lado, se oye español por todas partes en Estados Unidos, eso es cierto, pero cuando entra uno a ciertos ambientes, digamos, no sé cómo llamarlo sin que se moleste, sea molesto, superiores, digamos, en las universidades o en ciertas empresas que no tienen que ver con mercado, con el mundo hispano, el español desaparece. Es algo sorprendente. O sea, uno llega a universidades, a los departamentos de español y portugués, Spanish and Portuguese, y tiene que dar los cursos en inglés. Es mi experiencia y es la experiencia de muchísimos colegas. Es decir, hay como una marca negativa de hispanidad, al mismo tiempo que
tiene razón Luis, se oye español por todas partes, los políticos meten palabras en español y es cierto que el voto hispano va a condicionar qué tipo de Estados Unidos dentro de 10, 15 años. ¿Cómo ha pensado el Cervantes más la UNAM, o la UNAM más el Cervantes, ambos instituciones juntas, cómo han pensado superar o han considerado este punto de que la hispanidad, el español, tiene una cierta marca negativa en ambientes superiores? Eso es una realidad dolorosa, pero es una realidad. O sea, hay que olvidarse de que uno habla español y entrar a hablar spanglish o hablar inglés si uno quiere entrar a ese mundo. Y eso es lo que el Cervantes y la UNAM debieran entrar también a ese mundo, aprovechar las infraestructuras de todos los departamentos de Spanish and Portuguese, quitándole el estigma a la lengua española. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, menuda pregunta, claro. Con la experiencia creo que hacerlo ya es importante y ver cómo después se desempeña esto. Creo que hemos ganado terreno por ejemplo, de cuando yo era niña hasta ahora. Bueno, pues sí ha habido una ganancia. Antes no se hablaba español, no se enseñaba español y a veces no había departamentos de Spanish and Portuguese ni siquiera, ¿no? Ahora ya lo hay, ya hay una apertura, aunque sea un resquicio, pero lo hay. Y una de ese, Luis lo podrá tratar mucho mejor que yo, uno de esos ejemplos de apertura es que el Instituto Cervantes esté ahora en Harvard. Harvard es un foco enorme es de un prestigio pues tremendo y es una universidad cuyo nombre se conoce en todo el mundo y le ha abierto las puertas ya al Instituto Cervantes. Por otro lado, de lo que yo sí puedo hablar, que es de la experiencia de la UNAM, pues están las escuelas de extensión que son exitosísimas. Las escuelas de la UNAM tienen 4,000 alumnos y no solamente se enseña español, sino también se enseña francés o también se enseña inglés en las escuelas de extensión de la universidad. Además de que se enseña historia de México, cultura hispanoamericana, en fin. Es decir, pues ya hay una ganancia ahí, de que haya público interesado en ir y tocar las puertas de estas instituciones y decir, yo quiero aprender español, yo estoy interesado en la cultura mexicana, quiero que me enseñen historia de México, en fin. Pues por algún lugar hay que empezar. Y aunque cueste trabajo, pues siempre taladrando un poquito se puede abrir algún camino, pero si no lo intentamos, pues nunca lo vamos a poder. Pues sí. De ese hándicap. Bueno, también los quiero felicitar a las dos instituciones porque han superado el problema de qué español enseñar. Eso ya está totalmente superado. Se trata de globalizar y enseñar lengua española en cualquiera de sus manifestaciones. Pero debe haber estrategias de cómo vencer ese estigma. Tiene el mismo problema, por ejemplo, cuando se enseña árabe. Las sociedades musulmanas están estigmatizadas y no sé cómo lo logran para vencer ese estigma. Luis, Bueno, ¿tú primero? yo la respuesta que te daría es no lo sé. Lo que sé es que hay ese problema y hay otros muchos, ¿no? Además de las universidades, por ejemplo, están las propias comunidades hispanoparlantes que a golpe de inmigración se han hecho solas, han construido una economía propia, han construido una identidad propia y de repente van a ver la institución del país que dejaron, ¿no? Y del que se sienten rechazadas en algún momento, y otra institución llega a decir, ¿y a cuenta de que ustedes vienen a enseñarnos qué? Entrar en esas comunidades va a ser un reto de verdad. No es fácil para la Secretaría de Relaciones Exteriores, no va a ser fácil para el Cervantes, pero ese es otro segundo problema importante. Y lo otro, de menos en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que ver con nuestra institucionalidad, con nuestras instituciones. Es decir, el Consulado de Amarillo, Texas, no tiene la capacidad técnica hoy para desarrollar el programa piloto. México tiene la tarea de fortalecer el desarrollo institucional de sus propios consulados para responder no solamente a los retos del programa, sino para seguir teniendo la capacidad de atender una comunidad que va en expansión, que va creciendo, y corrijo yo hace rato, que en el 2050 va a representar el país donde más se hable español en el mundo.
Enrique. Yo puedo decir algo respecto a este tema de las universidades, que efectivamente da la impresión de que es el gran reto. El español ha ido ocupando terrenos en Estados Unidos, cada vez es más valorado, por ejemplo, económicamente o profesionalmente, se pide español para algunos trabajos y demás. Pero es verdad que da la sensación de que en las universidades todavía no entras y se estudia como algo, casi como entomología, digamos, ¿no? Una cosa así curiosa. Pero creo que también esto está cambiando un poco. Yo puedo hablar de la experiencia que ha tenido el Instituto Cervantes en Harvard, que ha abierto un centro allí, que no es un centro que monta el Instituto Cervantes en la periferia de Harvard, sino que dentro de la Facultad de Artes y Humanidades de Harvard nace este centro, cuyo director es la directora de la Facultad de Artes y Humanidades y luego hay un director ejecutivo que es una persona del Instituto Cervantes. Y la verdad es que ha sido bastante fácil el llegar a un acuerdo para abrir este centro, que tiene una serie de tareas, entre otras la de montar un observatorio sobre la realidad de la lengua española en Estados Unidos y las culturas hispánicas en Estados Unidos. Pensamos que es una aportación interesante precisamente para aterrizar un poco los datos, porque es una realidad tan compleja, tan variada, que hace falta tener información fidedigna y precisa sobre, en realidad, quiénes hablan español, cómo lo hablan, en dónde, cuáles son las proyecciones, etcétera. Pues para eso se ha montado este centro que está trabajando en coordinación con otras muchas instituciones dentro y fuera de Estados Unidos. Y además también este centro Harvard tenía mucho interés en recibirlo y montarlo y le gustó mucho la idea del Instituto Cervantes como un órgano que tiene una autonomía, que tiene un prestigio propio, una imagen propia, digamos, no es que no es un apéndice de la Embajada de España que está entrando ya en la Universidad de Harvard, es un instituto autónomo con presencia en todo el mundo y abierto y que trabaja con instituciones de muy diversa naturaleza. Y le gustaba también a Harvard porque, según nos dijeron, hay una comunidad muy importante de alumnos y de profesores hispanos en Harvard, gente que ha venido directamente de países hispanohablantes o nacida en Estados Unidos con raíz hispana, que reclama que quieren tener presencia, quieren que se les note, que se note que hay hispanos en Harvard y que los programas culturales que organiza Harvard, las actividades paralelas, lo que sea, que tengan un color y una cierta entidad hispánica o latina. Y entonces ellos veían también que este Instituto Cervantes ahí podía ser un catalizador de todas estas actividades y así lo están utilizando. Lleva ya unos meses de vida, pues ha montado una serie de actividades que cuentan con el respaldo total de la población universitaria de Harvard. Y esperamos que esto pues vaya irradiando. Y nada más, muy breve, si me preguntaras a mí por una estrategia, yo diría que hay que empatar la enseñanza del español con la enseñanza de los valores y de la cultura hispanoamericana para ir acompasando el que no nos pregunten ya si vivimos en cuevas o en tipis o en wigwams, sino en casas y comemos con cubiertos y estas cosas que luego preguntan, ¿no? Y cuestiones de geografía, en fin. Ir aparejando los valores culturales y la historia, no es que yo sea historiadora, pero para revelar este mundo que tiene grandes prejuicios, ¿no? Enrique. Sí, muchas gracias. Sin lugar a dudas, el convenio entre Harvard y el Cervantes sí es un parteaguas, evidentemente, porque llegan al, creo yo, el centro o algún punto medular que es el tema de la academia. Creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer, que se vienen haciendo, y toda esta institucionalidad a la que ya se han referido, por un lado la institucionalidad, por otro lado la realidad de los nuevos esquemas de diplomacia pública y de este nuevo orden que hay de redes y todo esto que está sucediendo. Si nosotros no marcamos dentro de los objetivos o dentro de las estrategias a medianos y cortos plazos la vinculación con la academia, todos estos esfuerzos, aunque son dirigidos a un público general, a lo que ustedes ya se han referido, en el caso específico de los Estados Unidos, creo que podemos perder una gran oportunidad, porque de lo que se trata es poner en valor el pensar en español, no nada más es el hablar en español y no nada más es transmitir o el poder dar un certificado. Qué bueno que pueden llegar a un acuerdo de un solo examen, creo que esos son
grandes avances, pero creo que dentro de los objetivos es llegar al otro. Creo que mientras nuestros científicos, mientras nuestros pensadores tengan que publicar en otros idiomas para existir en revistas académicas de otras latitudes, algo estamos haciendo mal. Creo que todos los esfuerzos que se hagan están bien encaminados. Lo único que yo, como mera reflexión, a lo que yo invito es que ahora que están articulando estas primeras instituciones que están encabezando, que están poniendo esta pica en Flandes, y que me parece extraordinario que se haga, y me parece muy bien que también sea como programa piloto en Estados Unidos, yo también me pregunto, incluso también para el propio Harvard, para ellos incluso puede ser en letras muy pequeñas y que a lo mejor ustedes no necesariamente ven, todo esto también para ellos posiblemente es considerado también programa piloto. También. ¿Por qué? Porque están yendo pasos como históricamente, pasos firmes y pasos muy adelantados. Yo creo que la vinculación con la ciencia, me queda muy claro lo que decía Alicia y estoy totalmente de acuerdo. Después del idioma, ¿qué más viene, no? ¿Qué acompaña? Ya aprendí el idioma, pero bueno, ¿qué viene detrás del idioma y qué es el idioma? Bueno, que es la cultura, obviamente la historia, pero no dejemos de lado la vinculación con la ciencia, y creo que ahí, en el caso específico de la UNAM, digo, se puede hablar y se puede hablar con letras muy firmes, con voz muy fuerte, lo que se hace en investigación académica, y nuestros propios investigadores, repito, tienen que recurrir a otras lenguas para que sean considerados sus artículos. Creo que debemos de potenciar y de prestigiar esa otra faceta, y todos los esfuerzos que se hagan tendrán que dar resultados en un mediano plazo. En el contexto de lo iberoamericano, y ahí lástima que ya se fue Carlos, pero creo que el señalamiento que hace Carlos con relación a Brasil, primero hay que entender muy bien qué significa Brasil y qué es lo que persigue, cuáles son los objetivos inmediatos de Brasil con relación a la franca debilidad que tiene el portugués hoy día en el contexto internacional. Es un idioma maravilloso, por supuesto, y muy hablado, pero está pasando un poco, y lo digo también con el debido respeto que esto corresponde, como con el francés. Son idiomas que vienen a la baja. Hay una realidad ahí, y es clara. Brasil hace una apuesta legislativa para hacer un cambio, para hacer opcional la educación del español en su educación secundaria. Y no les alcanzan los profesores, y no les alcanza todavía para poder abastecer eso, que es, por ley, tienen ellos que ofertarle a sus estudiantes la posibilidad de acceder al español y todo lo que eso significa. Creo que trabajar con Brasil es muy importante, por supuesto que es importante. Creo que no hay que echar de menos lo que significa también en el contexto, en el ranking internacional, la Universidad de Sao Paulo. Creo que ahí la Universidad de Sao Paulo y la UNAM vienen trabajando de manera muy seria, y que vienen trabajando también en esto a lo que yo me refería, el tema de la ciencia, el tema de impulsar todo aquello. Yo creo que hay una enorme tarea por delante, y creo que estos acuerdos y esta institucionalidad evidentemente está dando pasos encaminados hacia ello, pero creo que hay que generar mayores alianzas. Todavía creo que es importante este primer programa piloto que van dándolo con mucha firmeza, y yo no sé si Brasil será el país que más hispanohablantes tenga en un mediano o largo plazo, no lo sé. Lo que sí sé es que la realidad de hoy de expansión del idioma es impresionante. Lo que sí sé es que las grandes cadenas de televisión norteamericanas que tienen cooptadas las pantallas del mundo ya están produciendo en español, y están produciendo en América Latina con sus contenidos, con su ideología, con su idiosincrasia en español. Entonces, digo, son temas que ahí están y que creo que es importante tenerlos presentes. Gracias, Enrique. Bueno, debemos terminar porque ya hemos llegado al límite de tiempo, y agradecerles de verdad que nos hayan tenido la paciencia para escucharnos hasta estas altas horas ya, y desde luego invitarlos para mañana, que continuamos con el coloquio, pero esta vez ya no será aquí en la sede del Instituto Cervantes, sino en la sede del Instituto de México en España, que es la Embajada de México, en la calle de Carrera de San Jerónimo. Claro, mañana la mesa, dice bien Luis con su observación, va a ser la conferencia magistral del doctor Brading, después la mesa 3,
y después ya en la tarde volvemos a esta sede para la conferencia, para una mesa más y la conferencia magistral de clausura. Entonces, eso lo pueden ver en su programa, que deben tenerlo ya. Muchas gracias, de verdad, por su asistencia.